Probablemente ha oído hablar de la posibilidad de dolarizar la economía de Argentina. Esto debido al alto nivel de inflación que muestra la Argentina y los continuos fracasos de estabilizar el poder adquisitivo del peso. Crece en la sociedad la idea de dolarizar la economía. El primer punto a destacar es que la economía argentina ya se ha dolarizado de manera espontánea. Desde las últimas PASO en agosto de 2019, la mayoría de los argentinos retiraron sus dólares del sistema financiero por la desconfianza que generaba un posible triunfo electoral de quienes en ese momento constituían la oposición. La caída en las reservas brutas y netas fue abrupta e instantánea, y desde entonces no se recuperaron. De esta manera, la oferta monetaria en pesos que podemos considerar convertir a dólar representa solo una porción del dinero que tienen los argentinos. En las últimas semanas se profundizó el debate acerca de la posibilidad de dolarizar la economía argentina a partir de una propuesta del precandidato presidencial y diputado nacional de la Libertad Avanza, Javier Milei. ¿Pero es posible dolarizar la economía de Argentina políticamente? Imaginemos por un momento que el nuevo presidente electo es Javier Milei, impulsor de la idea. Seguidamente el presidente Milei planteó un proyecto de ley para modificar artículos de la Constitución. Esto debido a que, por ejemplo, algunas de las facultades del Congreso, según la Constitución, en su artículo 75, inciso 6, establece que el Congreso dictamina el templamiento del Banco Central de emitir la moneda de la nación. Y para modificar la Constitución se requiere 2/3 de los miembros de cada Cámara del Congreso. Pero no solo eso, una vez redactado el texto definitivo de la reforma, este debe ser sometido a un referéndum popular para su aprobación. Para que la reforma sea aprobada, se requiere la mayoría absoluta de los votos emitidos en el referéndum. Aunque en su artículo 39 establece que los ciudadanos pueden presentar un proyecto de ley a la Cámara de Diputados y estas tienen 12 meses para pronunciarse, en este caso solo se requiere de una mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Nuevamente, estamos ante el arte de lo posible, pues de eso se trata la política. Después de todo, no todos los ciudadanos de un país piensan lo mismo o votan por un único candidato, una virtud o anomalía de la democracia. Es la razón por la que ningún presidente en el mundo puede cumplir todas sus promesas, al menos que tenga una mayoría en el poder legislativo. La situación actual, sin embargo, no es una excepción por una sucesión de malas gestiones de la moneda. Desde la creación del Banco Central de la República Argentina en 1935, esta situación de inestabilidad ha sido la norma. Las propuestas de dolarización se habían multiplicado hasta fines de la década de 1990 como consecuencia del posible abandono de la convertibilidad. De hecho, Carlos Menem llegó a proponerla primero en 1999 ante la devaluación de Brasil y luego como su plan de gobierno en 2003, cuando abandonó el balotaje que lo hubiera enfrentado a Néstor Kirchner. Entre aquellas propuestas, quizá la que más ruido hizo fue la de Steve Hanke, un economista extranjero que contribuyó a que otros países tomaran ese camino, como fue el caso de Ecuador y El Salvador. En ese mismo momento, el propio Domingo Cavallo, padre de la convertibilidad, había rechazado la propuesta, lo mismo que la mayoría de los economistas locales, con escasas excepciones. Incluso en el propio bloque liberal no están de acuerdo en dolarizar a Argentina. El diputado nacional de Avanza Libertad por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, rechazó hoy la posibilidad de dolarizar la economía argentina. Dijo que la gente está muy lastimada de experimentos raros. Creo que la sociedad argentina no da más de experimentos raros con los controles de precios. $1 soja 1, 2 o 3 o de saltos al vacío. La gente está muy lastimada por todo lo que la política le ha hecho y le hace, dijo Espert en diálogo con Radio La Red sobre la propuesta del diputado de la Libertad Avanza, Javier Milei, quien impulsa la idea de dolarizar la economía. Incluso propuso la creación de una nueva moneda para el país denominada Peso Libre, cuyo primer billete llevaría la cara del político y constitucionalista Juan Bautista Alberdi, acompañado por la reestructuración del Banco Central para convertirlo en el Banco Central Independiente de la República Argentina. La emisión del peso libre estaría acompañada por un conjunto de reformas estructurales como la apertura al comercio internacional, una nueva legislación laboral, una drástica reducción del tamaño del Estado para eliminar el déficit fiscal y reducir impuestos, una reforma educativa que prioriza la demanda. Para que se hagan una idea, los únicos que proponen la dolarización son los seguidores de Milei.
En diciembre de 2021 tomaron juramento 127 diputados y 24 senadores. En la Cámara de Diputados, los liberales solo tienen 4 representantes, mientras que en los senadores, ninguno. En el mejor de los escenarios, Milei solo podrá obtener unos 50 diputados y 10 senadores. Incluso si Milei, como presidente de la República, deseara convocar una consulta popular o referéndum, necesariamente tiene que pasar por el Congreso con una mayoría absoluta en ambas cámaras. En caso de que el Congreso no apruebe la convocatoria a la consulta popular, el presidente de la nación puede convocarla por decreto, pero solo en casos excepcionales y siempre y cuando exista una causa de fuerza mayor que lo justifique. Incluso si los argentinos estuvieran de acuerdo en dolarizar la economía, se tendría que cambiar algunos artículos de la Constitución. Desde luego, solo eso llevaría tiempo. Ante esto nace la pregunta, que si es posible o en qué sí podría haber consenso político. En lo que la mayoría de políticos parecen tener un consenso es en la independencia del Banco Central. Uno de los ejemplos que está en discusión es el modelo peruano. El 8 de agosto de 1990, el primer ministro y titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Juan Carlos Hurtado Miller, anunciaba a través de las pantallas de televisión la decisión del gobierno de Alberto Fujimori, el conocido Fujishock, para controlar la hiperinflación y que ese mes de agosto alcanzaría una tasa de 397%. Este billete, hace 5 años se hubiera podido comprar una casa de $40.000. Hoy solo alcanza en el mejor de los casos para un tubo de pastedientes. La verdadera situación de la economía peruana hasta entonces estaba encubierta por un control de precios de productos que comercializaban las empresas públicas, que disimulaban las altas tasas inflacionarias, pero que sumergía al Estado en un déficit fiscal cada vez más agudo. La situación era insostenible porque no había cómo financiarlo. En una época donde los bienes básicos de la canasta familiar estaban relacionados con el control de precios, ninguna empresa tenía incentivos para producir lo suficiente para abastecer la demanda del mercado. Las largas colas por obtener gasolina o un kilo de arroz eran de nunca acabar. La especulación crecía por las distorsiones que generaban los subsidios al consumo y las altas presiones inflacionarias. Se empezaron a crear mercados negros de venta de los principales productos, de manera que las personas de menor ingreso sufrían de forma más severa la pérdida del poder adquisitivo de las remuneraciones, que según la memoria anual de 1990 del BCR venían reduciéndose desde 1988. Con la eliminación de los subsidios al consumo de los precios y unas políticas estrictas de balance fiscal, junto a otras medidas económicas, la tasa promedio de inflación empezó a descender en los siguientes años de forma sostenida. En 1990, la inflación era de 7.481.7%, bajó a 409.5% en 1991, pasando a 73.5%, 48.6% y 23.7% en los años 1992, 1993 y 1994. En 1993, tras la modificación de la ley orgánica del BCR, este inició su etapa de autonomía constitucional. Después de ganar su independencia operativa, pasó a tener una política que se sustentaba en operaciones de mercado. Según la memoria anual de 1990 del banco, el cambio de rumbo dispuesto por las nuevas autoridades fue de largo alcance, ya que se quitaron las trabas al comercio exterior, tales como eliminar las exoneraciones de gravámenes a las importaciones o el subsidio tributario a las exportaciones no tradicionales, lo que permitió acumular mayores reservas internacionales y mejorar la producción del país. También se buscó salir del aislamiento internacional con los acreedores externos para lograr una renegociación global de la deuda externa, lo que llevó a revertir la tendencia negativa de las cuentas externas. En palabras más simples, la autonomía del Banco Central se garantizó en la Constitución. Incluso si algún director del Banco Central deseara imprimir soles para financiar el presupuesto público, se consideraría delito, pues la Constitución lo prohíbe. Además de eso, también se garantizó la inversión extranjera como inexpropiable. La pregunta es, ¿los políticos en Argentina estarían dispuestos a implementar esas medidas? ¿Habrá el consenso necesario para el bienestar de los argentinos? La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, cuestionó el proyecto para dolarizar la economía que propone el precandidato presidencial Javier Milei y comparó el plan del candidato libertario con la convertibilidad aplicada en los años 90.
Estamos discutiendo lo que fracasó hace 20 años y los dirigentes del otro sector político, de lo que hoy es la alianza que alguna vez fue gobierno, también son funcionarios por los que la gente pidió que se vayan todos, señaló. La convertibilidad fue una idea o solución que se le ocurrió a un sector que luego fue ministro de Economía, un señor de ojitos claros, que después también tiene discípulos de ojitos claros en el presente, que dicen que fue el mejor ministro, dijo sin nombrar pero alegando a Domingo Cavallo y Javier Milei. ¿Y por qué estamos hablando de Cristina Kirchner? Lo cierto es que representa un sector de la población, por lo tanto, su voz tiene poder de voto en el poder legislativo. Sin embargo, Javier Milei concentra votos jóvenes de todas las clases sociales. Milei construyó su identidad política a través de la definición de un enemigo aparentemente común entre él y la sociedad, al que se refiere como casta política. Del mismo modo, alerta sobre el peligro del socialismo, una postura que tiene larga data, pero que supo aprovechar para combatir o demonizar de alguna manera a sus competidores. Sin ir más lejos, recientemente acusó de socialista a un miembro de su propio espacio político, el diputado José Luis Espert. Según una encuesta de las consultoras 3.0 y Grupo de Opinión Pública a nivel país, Milei tiene una imagen negativa muy mala del 48.1% y una positiva muy buena del 40.9%. Parte de la audiencia, en su mayoría jóvenes, creen en él porque es una figura nueva a la que eligen darle una oportunidad, desilusionados con los políticos que están o estuvieron en el poder. En esta línea, entre aquellos que tienen una imagen positiva del diputado, predominan los hombres, 48.2%, jóvenes de entre 18 y 29 años, 50.4%, con un nivel educativo secundario, 44.5%, de clase baja, 44.2%, y sorprendentemente, levemente por encima del AMBA, el interior, 40.6% versus 41.1%. Dicha encuesta indica que la intención de voto a lo largo del territorio nacional se ubica en 41.6% y que se mantiene la tendencia de votantes hombres, jóvenes y de nivel educativo secundario, pero predominan los votantes de clase media baja, 47.1%, y del AMBA, 42.7%. Ninguno de los dirigentes políticos que están hoy en la primera línea de la carrera electoral cosechó en esta encuesta sobre los votantes más jóvenes un nivel de imagen positiva que al menos se acerca a 40 puntos, ni tampoco un diferencial favorable entre la positiva y la negativa. Milei se diferenció en el sondeo por tener la imagen positiva más alta, con un 31.9% de imagen positiva entre buena y muy buena, contra un 41.5% de negativo y 23.2% regular. ¿Qué significa esto? Probablemente, a la larga Milei tiene un capital político que puede seguir expandiendo. Es decir, incluso si Milei no llegara a la presidencia y no se dolarizara la economía y la crisis económica siguiera, igualmente habría una concentración de mayor poder en la figura de Milei. De hecho, sería recomendable que no ganara en 2023 para seguir concentrando más poder en el poder legislativo, así para cuando llegue al poder tendría un amplio margen de maniobra y negociación. Caso contrario, podría pasarle lo mismo que a Pedro Castillo, quien ganó la presidencia pero solo obtuvo un tercio del poder legislativo, aunque podría esperar 2025 para obtener mayor poder en el poder legislativo, lo que le hubiera permitido profundizar en las reformas de campaña. Javier Milei es muy consciente de que para cambiar el destino de Argentina será necesario un plan de 3 generaciones de reformas para encaminar la economía nacional y eliminar la inflación. La primera de estas implica un fuerte recorte del gasto público del Estado y una reforma tributaria que empuje una baja de impuestos. Además, la primera etapa también incluiría una flexibilización del mercado laboral para facilitar la creación de empleo en el sector privado y una apertura unilateral al comercio internacional. Finalmente, esta implicaría también una reforma financiera en la que Milei buscaría imponer una banca libre desregulada junto a la libre competencia de divisas. Respecto a la segunda generación, el actual diputado por la Libertad Avanza propone una reforma previsional para recortar el gasto del Estado en jubilaciones y pensiones, uno de los ítems que más empuja el déficit fiscal, junto a un programa de retiro voluntario de empleados públicos para achicar el Estado. En esta etapa, Milei también comenzaría a eliminar de forma progresiva los planes sociales a medida que los beneficiarios consigan otros ingresos con trabajos en el sector privado y, a esta altura, liquidaría el BCRA, estableciendo un sistema similar a la banca Simons, con encajes al 100% para depósitos a la vista. Finalmente, en la tercera generación de reformas, el plan del liberal incluye
reforma profunda del sistema de salud con impulso del sistema privado y competitividad libre entre las empresas del sector, una reforma del sistema educativo, la ampliación de un sistema de seguridad no invasivo para la población y la eliminación de la coparticipación. La pregunta es, ¿los liberales tendrán el tiempo y la aprobación de la población en su mayoría?